Pesadillas del mar, 5 historias de depravación y horror, sin amarre y sin tripulación. En 1872 un bergantín llamado Mary Celeste puso rumbo desde la ciudad de Nueva York a Génova, Italia, llevando a 7 miembros de la tripulación, el capitán, su esposa y su hija de 2 años. Un mes después, un barco británico vio el bergantín, que ya debería haber llegado a su destino, a la deriva en el Atlántico Norte, a cientos de kilómetros de tierra. Cuando los miembros de su tripulación abordaron el Mary Celeste, encontraron semanas de comida, zapatos y otras pertenencias personales. Un desayuno sin terminar, probablemente el del niño, todavía estaba en la mesa del comedor, cubierto de moho. Para los marineros británicos que investigaron el Mary Celeste, era como si los que estuvieron a bordo hubieran abandonado el barco por completo. Sin embargo, a pesar de algunas salpicaduras de agua de mar en su bodega, el bergantín se consideró marinero. Debajo de la cubierta, los marineros encontraron 1701 barriles de alcohol industrial, 9 de ellos vacíos. Podrían sus humos nocivos haber provocado chispas, asustando a todos en el Mary Celeste hasta el bote salvavidas. Si es así, ¿dónde planearon ir, dado que estaban tan lejos de tierra? Nadie pudo decirlo con certeza, porque la tripulación, el capitán y su familia nunca fueron vistos nuevamente. La historia de Mary Celeste continúa obsesionando a los fanáticos de los barcos fantasmas, ya que puede ser el verdadero análogo más cercano a la leyenda centenaria del Flying Dutchman, el mítico barco que está maldito para navegar por el océano para siempre. Como tal, ha sido alimento para muchos narradores. En 1884, Arthur Conan Doyle escribió un relato ficticio de lo que ocurrió en el Mary Celeste en una historia corta no relacionada con Sherlock Holmes, y en 1935, el barco inspiró una de las primeras entradas al cañón de terror de Hammer Film Productions con The Mystery Grados Fahrenheit The Mary Celeste, protagonizada por Bela Lugosi, el famoso actor de Drácula. En esa película, los que están a bordo son asesinados uno por uno. Podría haber sido así como conocieron su destino la tripulación real y la familia del capitán. Monstruo de las profundidades. Muchos marineros han contado historias de monstruos marinos. Quizás con un whisky en la mano, uno podría recordar el momento en que un kraken, un calamar gigante de la leyenda nórdica que ahora se sabe que se basa en la realidad, casi volcó su bote. O cuenta una historia de una criatura criptozoológica con dimensiones no mundanas. Una leyenda particular de tal criatura proviene de 1848, cuando los hombres a bordo del HMS Daedalus de la Marina Real encontraron un leviatán similar a Nessie en el Atlántico Sur. Era una serpiente enorme, señaló en un informe el capitán Peter M. Quae, su color es marrón oscuro, con blanco amarillento alrededor de la garganta. No tenía aletas, sino algo como la crin de un caballo, o más bien un montón de algas, que se escurría sobre su lomo. Pasó rápidamente, pero tan cerca de nuestro cuarto de sotavento que si hubiera sido un hombre conocido, habría reconocido fácilmente sus rasgos a simple vista. Este relato, al igual que otros a bordo del Daedalus, provocó una oleada en los medios y, en los años posteriores, muchos marineros informaron haber visto a la serpentina bestia. Pero a pesar del avistamiento de M. Quae, no se ha encontrado tal criatura en el océano, al menos no en nuestra época. Utilizando la representación artística del monstruo de la época, Gary J. Galbraith, del Skeptical Inquirer, determinó, de manera anticlimática, que la tripulación probablemente vio una gran ballena barbada, una sei, para ser específicos, que subió a la superficie en busca de comida. El caso del canibalismo. En 1844, un abogado australiano que buscaba impresionar a sus compañeros navegantes en su país compró un viejo yate, pero de modo significativo británico, llamado Mignonette en Inglaterra. Allí, encontró una tripulación para navegar el barco de regreso a Sídney, y al hacerlo, inadvertidamente aseguró el destino de 4 hombres, Thomas Dudley, Edwin Stephens, Edmund Brooks y Richard Parker. Cuando el Mignonette se dirigió hacia el Cabo de Buena Esperanza, golpeó una tormenta violenta. Construido en madera que había comenzado a pudrirse, el yate se hundió en cuestión de minutos. En su apuro, los 4 marineros escaparon a un bote de 4 metros con 2 latas de nabos pero sin agua. El bote se desplazó hacia el oeste, hacia América del Sur, a unos 3.000 kilómetros de distancia. Pero sin agua, el continente ofrecía una salvación poco probable. Los días se convirtieron en semanas, y los hombres se quedaron cada vez más débiles.
En circunstancias tan desesperadas, los marineros invocan la costumbre del mar, un sombrío proceso en el que los hombres sortean para decidir quién se sacrifica como comida para que sus compañeros puedan sobrevivir. Pero en lugar de dejarlo al azar, el capitán Dudley y su primer compañero Stephens determinaron que Parker, un huérfano de 17 años que se había vuelto loco después de beber agua de mar, era la opción obvia. Dudley apuñaló a Parker hasta la muerte, y los 3 hombres restantes comieron la carne del joven. Solo 4 días después, un barco alemán rescató a los sobrevivientes. De vuelta en Inglaterra, Dudley y Stephens fueron condenados por asesinato, aunque no fueron los primeros marineros en recurrir al canibalismo. Sin embargo, lo que los hizo distintos fue que habían abandonado la costumbre del mar al elegir qué hombre sería asesinado y comido, una decisión arrogante que desafió el código del marinero. Pero la historia de desesperación de los sobrevivientes finalmente provocó la simpatía del público, y Dudley y Stephens se salvaron de la sentencia de muerte. Por matar al adolescente, solo cumplieron 6 meses en prisión. Lo que les sucedió a Dudley y Stephens se consagró en un infame caso de establecimiento de precedentes en Inglaterra, que determinó que la toma de una vida nunca puede justificarse, incluso cuando significa salvar la propia. La desaparición. 3 años antes de que se hundiera el RMS Titanic, otro gigante navegó el océano en opulento esplendor solo para enfrentar un destino similar. En 1909, el siguiente Sbarata de 142 metros transportó a 211 personas en su ruta de Australia a Inglaterra. Equipado con 100 camarotes de primera clase, el barco transportaba suficientes alimentos para un año y agua potable infinita gracias a su planta de desalinización. Pero a diferencia del Titanic, no estaba equipado con una radio, que en ese momento todavía era una tecnología naciente. Al llegar a Durban, Sudáfrica, completando la primera parte de su viaje, algunos pasajeros comentaron cuán revuelto había sido su viaje. Una persona se quejó de que el Barata era muy pesado, lo que lo hizo rodar y tambalearse en ángulos repugnantes. Otro pasajero soñó que el barco se hundiría mientras continuaba hacia Inglaterra, por lo que decidió no embarcarse para el próximo tramo del viaje. Su pesadilla fue profética, ya que entre Durban y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el Barata desapareció. Y sin radio a bordo, no había indicios de dónde se había ido el barco. Sin embargo, se sabe que el mar frente a la costa de Sudáfrica es traicionero. Podría una tempestad haber volcado el vapor. Sin embargo, en los 110 años transcurridos desde que desapareció el Barata, numerosos equipos de búsqueda solo han encontrado los restos de otros barcos. ¿Por qué este relativamente joven naufragio continúa evadiendo su descubrimiento? Almas petrificadas. Mientras navegaba por el estrecho de Malaca entre Sumatra y Malasia a fines de la década de 1940, un carguero holandés llamado SS Ouran Medan envió una escalofriante llamada de auxilio de que los oficiales, el capitán, posiblemente toda la tripulación, estaban muertos. Siguió una serie incoherente de código Morse, después de lo cual el operador de radio del barco emitió un cierre de sesión final. Me muero. Cuando investigó un barco mercante estadounidense, su tripulación encontró cadáveres esparcidos por la cubierta, con la cara llena de muecas y los ojos vacíos. No se encontraron sobrevivientes. Cuando el barco estadounidense comenzó a remolcar el Ouran Medan hacia el puerto, el humo se elevó desde el casco del carguero. El barco mercante cortó la cuerda que conectaba las embarcaciones. Justo antes de que el Ouran Medan explotara y se hundiera, enterrando a la petrificada tripulación holandesa en una tumba acuosa. Todas las pruebas de la nave se hundieron con ella, lo que permitió que los rumores llenaran el vacío. En una extraña carta, PDF, fechada en 1959, el asistente del director de la CIA afirmó que cualquier cosa que le sucediera al Ouran Medan podría explicar todos los misterios del mar sin resolver, la miríada de aviones estrellados y naufragios, las esferas de fuego observadas caer y emanar del océano. Vale la pena señalar que la CIA había estado experimentando con LSD durante este tiempo. Para agregar al misterio, no existe una entrada para el barco holandés en Lloyd's Register, que ha clasificado grandes buques mercantes desde finales de 1700. Sin esa información clave, se han consolidado las teorías de la conspiración. Una afirma que el gas nervioso, desarrollado en tiempos de guerra en Japón, había sido introducido de contrabando en el carguero extranjero por el ejército japonés, donde se filtró, mató a la tripulación y finalmente se incendió. Otras, con toda seriedad, señalan lo fantástico,
fantasmas o extraterrestres que pueden haber jugado un papel en la desaparición de la tripulación del Ouran Medan. Pero sin ninguna evidencia de su existencia, es posible que alguien simplemente haya inventado el barco holandés, su llamada de socorro y los eventos que ocurrieron en él, tal vez alguien del barco mercante, que, según el registro de Lloyd, existía. Pero independientemente de si los eventos del SS Ouran Medan tuvieron lugar o no, al menos tenemos la espeluznante leyenda que nos mantiene despiertos por la noche.